Estamos acá ya. Recording in progress. Sí, gracias. Rusia, chiquillos, es un imperio que está al este de Europa, pero que su gran mayoría de territorio está en el norte de Asia. Ahí ya les voy a mostrar un mapita para que más o menos nos ubiquemos. Rusia, en cuanto a extensión geográfica, país más grande del mundo, el país que tiene más kilómetros cuadrados, por así decirlo. Es inmensamente grande. La gran mayoría, sí, de este territorio es lo que nosotros conocemos como Siberia o la estepa, es decir, un terreno de puro bosque o peladero casi, con 9 meses de metros y metros de nieve. Ya, por lo tanto, no es mucha la gente que habita ahí. La gran mayoría de la población de Rusia habita en el sector que está más pegadito a Europa. Así que lo que vamos a ver es esta gran revolución que ocurre el año 1917, pero que viene de un poquito antes, ¿ya? Y vamos a ver por qué es tan importante, porque esto va a dividir al mundo toda la segunda mitad del siglo XX. Termina la Segunda Guerra Mundial y ahí viene lo que se llama la Guerra Fría. Y vamos a ver que los rusos, que ahí ya se van a pasar a llamar Unión Soviética, van a ser los actores principales de la historia mundial de la segunda mitad del siglo XX. Así que veamos un poquito. ¿Cómo vivía Rusia en esa época, de principios del siglo XX? Fines del XIX, principios del XX, años 1900, ¿cierto? Era un país básicamente agrario. La mayoría de los habitantes eran campesinos, como se daba en muchas partes del mundo preindustrializado. La revolución industrial no entra con tanta fuerza a Rusia como sí lo hizo en Europa, como sí lo hizo en Estados Unidos. No entra con tanta fuerza la revolución industrial. Hay industria, pero poquito, poquito. La gran base social es la agricultura. Ellos son ortodoxos, es decir, son cristianos, pero no católicos. Se separaron por allá, por el siglo XI, a principios del siglo XI, pero por el año 1000 se separaron de la Iglesia Católica y conservaron tradiciones más orientales. Ya eso es la Iglesia Ortodoxa. Y el pueblo, el campesino, no era dueño de la tierra. La tierra estaba en manos del hombre que se ve ahí arriba, que era el zar. Zar es sinónimo de emperador. Los rusos a su emperador le dicen zar, ya por eso es la Rusia zarista. Él era un emperador, es decir, venía de una familia real, que eran los Romanov. Él se llamaba Nicolás II. Y él venía de una familia de varios siglos que venía gobernando la Rusia zarista. Y así que las tierras le pertenecían a él o a grandes propietarios, grandes hacendados. No era de la tierra de los campesinos. Los campesinos estaban para trabajar la tierra. Y como no era un país industrializado, como yo les decía, no hay una base proletaria. Acuérdense que el proletariado es básicamente el obrero, es el que trabaja en la fábrica, en la empresa, el minero. A eso le llamamos nosotros el proletariado. La base proletaria era bien poca, pero sí muy concentrada. Y había una burguesía escasa. ¿Se acuerdan que yo les nombraba que la burguesía eran esto, clase alta, grandes dueños de cosas? También era escasa. Aquí más que nada mandaba el zar y su familia, y los más cercanos a él. Tenían una base social o una jerarquía social muy parecida al antiguo régimen. Ya no hay aquí una clase media desarrollada, no hay aquí un proletariado desarrollado. Es bien como era antes de la Revolución Francesa en Europa, es decir, el rey, en este caso el zar, rodeado de obispos, de una aristocracia rusa, y de ahí ya venía el resto, venía el ejército, como eran, ustedes lo vieron en la básica, ¿cierto? Estas pirámides sociales que iban en forma jerarquizada, y si uno nacía campesino, se moría campesino, y si nacía obrero, se moría obrero, y si nacía zar, se moría zar. No hay movilidad social en esta Rusia zarista. Y este zar, para ponerlo en términos bien simples, era bastante incompetente. Este último zar no logró frenar los tiempos que se le venían encima y se hacía asesorar por personas bien raras. Ahí aparece, por ejemplo, ese de abajo, que era una especie de monje. Lo han visto quizás en películas
de Disney. Estamos hablando de la época de Anastasia, no sé si vieron esa película cuando eran más chicos. De esa época estamos hablando. Estaba este personaje medio raro, que era Rasputín, y que la gente y la aristocracia y el resto del pueblo le temía mucho, porque era como un brujo, como un mago. ¿Por qué se hacía asesorar por él? ¿Y por qué era tan incompetente este zar? Él tenía un gran problema familiar. Su hijo menor sufría de hemofilia, el más chiquitito, y el que más encima era el único hombre, el único, ustedes saben que en la realeza, en general la cadena es por el heredero el hombre mayor, ¿cierto? Así que era el hijo menor, porque tenía, si no me equivoco, eran 4 hermanas mayores, y él era el menor. Y este niño tenía hemofilia, es decir, si se cortaba, no cicatrizaba, sangraba, sangraba, sangraba. Y se supone que este monje medio raro ayudaba a calmar los sangrados del niño, y lograba no curarlo de la enfermedad, pero sí que parara de sangrar. Y ahí entonces se ganó la confianza de este zar, que empezó a tener muchos problemas mucho antes de la Revolución Rusa. Ya en el año 1905 tuvo un primer levantamiento. ¿Qué pasa acá? Yo les voy a mostrar ahora un mapa para que entiendan bien, pero en esos años tuvo 2 grandes problemas el zar en Rusia. Uno, que entra en guerra con Japón. Sí, el Rasputín era como un brujo, era como medio extraño, un monje, bien raro. De hecho, una vez cuando lo matan, lo envenenan con cianuro, y el cianuro prácticamente uno antes de tragárselo ya está muerto, cae muerto al suelo. Y él sobrevivió a eso, y lo tuvieron que matar a balazos. Y ahí, bueno, incluso después de los balazos siguió caminando, murió ahogado al final, porque se cayó como a una laguna, algo. Más o menos lo que cuenta la historia. Pero chiquillos, este personaje del zar Nicolás II, entonces lleva a su país, al Imperio Ruso, a una guerra bien torpe, por decirlo de alguna manera, simple y sencilla, contra Japón. Ya les voy a mostrar el mapa para que más o menos entiendan por qué fue esta guerra. Y además, él se encarga de tratar de unir a todo el Imperio Ruso, que era muy grande, yo les dije, el país más grande del mundo, con un tren, que es el Transiberiano, es decir, que une la capital de Rusia, Moscú, con el otro extremo del país. En esa época, en pleno Siberia, en plena estepa, con puro hielo, con meses de invierno, imagínense la cantidad de obreros o campesinos que murieron construyendo este famoso ferrocarril. Así que el descontento del pueblo empieza a ser cada vez más grande. Y viene entonces esta primera revolución, que es de 1905, pero aquí no están los comunistas metidos, nada, es solamente el pueblo que se levanta y obliga al zar a que tenga que crear un parlamento, es decir, como un congreso, como lo tenemos en Chile, ¿cierto?, que lo ayude o que lo asesore en ciertas materias, y que también sirva para dictar leyes, lo que hace un congreso, un parlamento. A eso se le llamó Duma. Pero pasaron los años, después de esta revolución en que casi cae el zar, pero no cae, pasaron los años y realmente la Duma, el Parlamento, no recibió ningún poder real, ningún poder concreto. Por lo tanto, el descontento siguió. Y ahí va a venir la Primera Guerra Mundial, acuérdense, de 1914 a 1918, que va a impactar grandemente también en los rusos. Por lo tanto, ya es un gobernante que no es querido por el pueblo. Aquí un mapa, chiquillos, para que ustedes vean. Espérenme un segundo, lo voy a bajar un poquito porque si no, no me agarra. Vuelvo enseguida, un segundo. Tum, 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 tum. Lo voy a bajar un poquito porque si no a mí no me agarra bien al compartirles pantalla ya. Ahora sí. Víctor Luis Álvarez, que fue ya. Ya, chiquillos, esto que está acá lo conocen ustedes como un planisferio, ¿cierto? Es la representación del planeta de manera plana. Ustedes saben que el planeta es una circunferencia, pero obviamente yo no puedo guardar una circunferencia en un libro, por lo tanto tengo que estirar para dibujar un mapa. Por lo tanto, es más o menos como es la representación de nuestro planeta, y yo me imagino que a estas alturas de su vida, con 15 años, saben aquí cuáles son los continentes, cuáles son los océanos, cuáles son más menos, me imagino.
Me imagino, saben que este es Chile, ¿cierto? Saben que este es el océano Atlántico, ¿cierto? Me imagino que saben todo eso, po. Que esto es África, este es Europa. Y fíjense, esto es Europa. ¿Y qué es lo que es Rusia? Es todo esto. Imagínense, es más grande que la misma Europa. Todo eso es Rusia. Ahí. Este es Rusia, el imperio ruso. Este conjunto de islas que se ve acá se llama Japón. Este señor, el zar, entra en guerra con Japón básicamente para ver quién domina esta zona, que es la península de Corea y un poquito más al norte del territorio de lo que era en ese momento Rusia. ¿Querían preguntar algo? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya. Rusia entonces, que está, y aquí están las principales ciudades rusas, ¿ya? Stalingrado, San Petersburgo, que era la capital en esa época, muy cerquita a Moscú, Petrogrado, la mayoría de las ciudades está acá. Esto es puro campo, puro hielo, puro oso, puro lobo, nada. Ya, a este señor se le ocurre un ferrocarril, ¿cierto? Construir ahí una línea férrea que una al país. Mueren miles, miles y miles de obreros congelados de hambre, en accidentes laborales, etc. Como estaba en plena construcción y él entra en guerra con Japón, no haya nada mejor que aquí él tenía sus barquitos de guerra y no haya nada mejor que el año 1905 para llegar a Japón a hacer este viaje. Y ¡pum! Llegó a Japón. Se demoraron como 5 meses los barcos en llegar a Japón, obviamente. Llegaron y en 2 días fueron destruidos. Así de ridícula fue la guerra contra Japón. Y por eso tanto el descontento. Imagínense, 5 meses con toda la marina rusa, con miles de marinos, llegando a Japón para que les hundan los barcos y los maten a todos. ¿Ven? Y por eso hay un descontento muy grande. Obviamente deja arruinado al país porque pierde esta guerra con Japón, pierde aquí algunos territorios, ¿cierto?, con los japoneses que después va a recuperar en la Segunda Guerra, pero los pierde. Y más encima, pasa todo este embrollo que yo les estoy mostrando aquí, y viene la guerra, ¿cierto? Este chiquillo, por si acaso, es Alemania, ese es Inglaterra, perdón, espérense, ahí cometí un pequeño error. Este es Alemania, este es Inglaterra, este es Francia, Italia, aquí está el Imperio Austrohúngaro, ¿se acuerdan de eso? Y aquí entonces los rusos se meten a la a la Primera Guerra Mundial para defender a los franceses de Alemania. Y justo cuando va a ingresar Estados Unidos a la guerra, que le va a dar el triunfo a Inglaterra y a Francia en contra de Alemania, los rusos se retiran de la guerra por esto de la revolución. Por lo tanto, no reciben ninguno de los beneficios que recibieron los vencedores de la Primera Guerra Mundial, más todos los cientos de miles de soldados rusos que murieron de hambre, de frío, congelados, obviamente muertos por los alemanes o por los austrohúngaros, etc. Por lo tanto, el descontento es gigante, gigante. Imagínense, en apenas 10 años, cientos o miles de obreros muertos por construir un ferrocarril, miles de soldados muertos después de 5 meses de viaje en 48 horas contra Japón, pérdidas de vida humana en que Rusia no logra invadir Alemania, ni invadir Austria-Hungría. O sea, ya el descontento con el zar era mayor, mayor, mayor. Y ahí entonces viene lo que nosotros hablamos de la Revolución Rusa. Año 1917. Y aquí sí entra el tema del comunismo. En estos años sí entró con mucha fuerza estas ideas comunistas de Marx entre
la dirigencia y los obreros de las pocas fábricas que habían en las grandes ciudades de Rusia. Ahí va a entrar un grupo que se va a llamar los bolcheviques. ¿Ya? Los bolcheviques son los comunistas, ¿ya? La parte más extrema de la izquierda, por así llamarlas, de Rusia. Ellos hicieron la revolución junto a los mencheviques, pero los mencheviques eran un poquito más de centro, no eran tan extremos. De hecho, los mencheviques, porque fueron en dos etapas la revolución rusa, en febrero y en octubre. En febrero de 1917 quedan los mencheviques en el control del poder, sacando al zar Nicolás II. Pero ¿qué hace? Lo primero que hacen los mencheviques, siguen mandando tropas a Alemania, a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, imagínense, ¿cuánto duraron? 8 meses. En esos 8 meses no duraron nada porque la gente estaba muy descontenta con el tema de la guerra. Y ahí viene una nueva revolución, la de octubre, que es la que estamos viendo ahora, que es la que ganan los bolcheviques. ¿Ya? Sacan absolutamente al zar Nicolás II, de hecho lo envían prisionero a un palacio por allá perdido en Siberia y se toman el poder. ¿Ya? Con el primer paso, ¿se acuerdan que hablaba Marx? La lucha de clases, que fueran los obreros, pero los obreros eran poquito. Por lo tanto, lo que tuvieron que levantar ellos, o a quienes tuvieron que convencer, fue a los campesinos. Aquí, en Rusia, no existían, como dice ahí en el texto, las condiciones prerevolucionarias, es decir, previas a que existiera la revolución sin Marx, ¿ya? Que era, ¿se acuerdan que hablamos de la concientización del obrero, la lucha de clase, la revolución obrera, la dictadura del proletariado? Pero como no había un capitalismo tan fuerte, porque los rusos todavía vivían más o menos en la Edad Media, con grandes extensiones de terreno que no eran de los campesinos, no había una industria, pero sí una gran población rural y campesina. Así que a los que tuvieron que ir a convencer de hacer la revolución no fue a los obreros, fue a los campesinos. Ahí hay algo que nos hace ruido con el tema de Marx. Marx no habla mucho de los campesinos, porque ya los campesinos habían quedado como atrás. Ya, aquí la lucha es del obrero, y es contra el capitalismo. Pero no existía un capitalismo tan profundo, tan marcado en Rusia como sí lo existía en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Latinoamérica. No estaba ese capitalismo tan marcado. Por lo tanto, hubo que reestructurar un poco. Y ahí viene lo que se va a llamar, o ustedes quizás han oído hablar, que se llama el marxismo-leninismo. Quien va a llevar la batuta en todo esto va a ser un señor que vamos a conocer como Lenin. Él va a ser el bolchevique que va a tomar el poder en esta Rusia zarista. Vladimir Ulyanov. Lenin, ¿ya? Lenin, no olviden ese nombre. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esta revolución? Uno, destituye al zar y toda la familia real y termina con miles de años de historia de emperadores rusos, ya que venían incluso, ellos se decían descendientes del Imperio Romano, imagínense, o sea, venían de familias de miles de años. Se acaba para siempre, desaparece. De hecho, matan a toda la familia. Pero, ¿qué aprovecha Lenin? No aprovecha las condiciones del obrero, porque no las hay, lo que aprovecha es el descontento de los campesinos. Ya aprovecha el descontento de que la Duma o el Parlamento no funcionara, porque el zar, perdón, Nicolás II, gobernaba como gobernaban los reyes antes de la Revolución Francesa, o sea, como reyes absolutos que concentraban todo el poder, todo. Por lo tanto, hay un levantamiento popular en contra del zar, hay un levantamiento popular en contra de la guerra, hay un levantamiento popular contra el hambre, la miseria. Eso es lo que entonces provoca la Revolución Rusa. Las políticas del zar, el descontento popular por la guerra, la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de esa, acuérdense, la Gran Guerra, y el hambre y la miseria. Eso lleva entonces al descontento absoluto
en contra del zar y es aprovechado por los bolcheviques para generar entonces ellos mismos las condiciones que lleven hacia el comunismo. Por eso era tan importante que yo les explicara la semana pasada cómo operaba un poco el marxismo o el comunismo, lo que nos lleva a esta sociedad ideal, según ellos, ¿cierto? Que al final no hay clases sociales, no hay Estado, porque desaparecen, no tienen que haber leyes porque somos todos felices. Toda esa teoría, bueno, aprovecha Lenin esto y la lleva o intenta llevarla a la práctica. Hasta ahora estamos claros, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí aparece una palabra clave que son los soviets. ¿Ya? Fíjense acá. Los soviets, cuando fue la revolución de 1905, los soviets fueron una de las instancias que se crearon para mantener tranquilo al pueblo. Eran unos tipos de comités, de asambleas, donde habían obreros, soldados, campesinos, y ellos trataban un poco, como este es un país tan gigante, de tener cierto orden en cada una de sus regiones. ¿Ya? Esos son los soviets, son comités, obreros, campesinos, soldados, artesanos, ahí están los soviets. Por de ahí viene la palabra Unión Soviética, de los soviets. Obviamente, los soviets nunca le prestaron apoyo al zar. Los soldados eran prácticamente los únicos del ejército, pero ya cuando empiezan a morir de hambre, porque no les mandan comida al campo de batalla, no les mandan abrigo, no les mandan armas, no les mandan municiones, lo que se llaman los pertrechos de guerra, no están botados ahí. Acuérdense cuando vimos la guerra del Pacífico, yo les comentaba una de las razones por la que se ganó por parte de Chile la guerra del Pacífico es porque se intervino muy bien el tema de cuántos litros de agua para cada soldado en pleno desierto, cuántas balas diarias, cuánto esto otro, la comida, la ropa, etc. Acá no, aquí tiraron a los soldados y sálvese como pueda, y si tenían que caminar cientos de kilómetros y se les rompían las botas, no tenían más botas, no les llegaba nada. Por lo tanto, viene entonces este descontento del ejército, que fue además, como ocurre en muchas partes, cuando se produce un levantamiento popular, la persona que concentra el poder, ¿a quién manda a controlar este descontento popular? Generalmente al ejército. Por eso también lo que yo les nombraba de las matanzas que hubo en Chile a principios del siglo XX, la de Santa María de Iquique, la de San Gregorio, que también las conversamos en un momento, ¿cierto? Cuando el poder, cuando quien detenta el poder no tiene cómo controlar a la población descontenta y no quiere brindar los cambios que esa población está pidiendo, viene lo que se llama la palabra represión, ¿ya? Y en este caso siempre mandan a quien tiene las armas en un país, que es el ejército. Por lo tanto, el ejército que estaba descontento con el zar por la guerra, y más encima los mandan a reprimir a sus compatriotas, le dan la espalda. Y ya, sin la compañía del ejército, o sin el apoyo del ejército, ahí sí que el zar se queda sin ningún tipo de apoyo, sin nada que pueda llevarlo a llevarlos, perdón, a conseguir los fines del zar. Y como decía ahí, perdón, en la anterior que terminaba con la frase, se dividían en tres grupos. Los soviets eran más o menos tres grupos: los socialistas, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran los más, junto con los socialistas, los más de centro, eran los más que querían hacer reformas. Es decir, que ya, ok, sacamos al zar del poder, pero vamos viendo cómo cambiamos las cosas de a poco. Los bolcheviques no. Los bolcheviques, no, pues los bolcheviques eran mucho más extremos en el pensamiento marxista, en el pensamiento comunista. Para los bolcheviques sí se justificaba el uso de la fuerza. Los soviets eran grupos, mire, los soviets eran comités, ya que me están preguntando ahí. Los soviets eran comités, eran agrupaciones de campesinos, de obreros, de soldados, de artesanos, que en 1905 se formaron para calmar a la población,
el zar formó estos soviets o comités para calmar a la población y darle cierta autonomía a estos comités para que pudieran tomar decisiones regionales, cosa que nunca se cumplió. Por lo tanto, como estos soviets o comités ya estaban armados, cuando van a sacar al zar en plena revolución, entonces encontramos que hay tres facciones o tres grandes grupos de soviets con distintos pensamientos. Los más de centro, que querían reformas, eran los socialistas y mencheviques. Los más extremos, los que decían que había que tomarse el poder a la fuerza, que había que instaurar una dictadura del proletariado, como lo decía Marx, eran los bolcheviques, eran los más extremistas, y fueron los que finalmente ganaron en esta pelea entre los tres. Ahí vamos a ver a estas tres figuras que van a darle todo el impulso y toda la formación a lo que va a ser la Unión Soviética. Lenin, Trotsky y luego Stalin. Trotsky no llegó a ser gobernante, pero sí Lenin y Stalin. Stalin estuvo hasta el año 1948, imagínense, estamos en 1917. Lenin muere el 21 o 22, y después por casi 30 años está Stalin. Que ahí vamos a hablar más adelante, que es lo que se llaman los totalitarismos. Si ustedes creen que aquí el pueblo recibió el poder, no. Por eso es, como yo les decía al principio de la clase, llevar estas teorías marxistas a la práctica, obviamente, cambia todo. Cambia todo. Aquí vamos a hablar más adelante de las purgas, de los asesinatos, de las matanzas increíbles, de la cantidad de millones de muertos que entre Lenin y Stalin hubo, porque la violencia fue mucha. Pero en el comienzo de esta revolución, ellos más o menos tenían al pueblo convencido de que aquí venía un cambio profundo. ¿Y vinieron cambios profundos? Sí, muchos, que vamos a ir viendo a poquito. Lo primero, yo les había dicho que al San Nicolás II lo habían sacado y lo habían mandado a un palacio ahí perdido en Siberia con su familia. Él, su esposa, sus 5 hijos, 4 mujeres y el chiquitito. Un día van, les piden por favor que se vistan con sus ropas imperiales porque les van a tomar una fotografía. Así que ya, ellos ni un problema, entran a un salón lujoso, qué sé yo, con sus ropas antiguas de cuando eran gobernantes. Y nada, pues en vez de aparecer fotógrafo, apareció un pelotón de fusilamiento y los mató a la familia completa. Desde el más chiquitito que tenía como 12, 13 años hasta el zar. Todos muertos. De hecho, nunca se supo dónde los enterraron. Fue bien terrible cómo terminó esta familia, ¿ya? De hecho, le costó harto a Rusia, bueno, son temas más, le costó harto a Rusia porque la señora del zar Nicolás, su esposa era descendiente de franceses, así que haber matado a alguien de la familia real francesa, etcétera, le trajo algunas consecuencias, pero bueno, el tema es que matan a la familia real y Lenin queda transformado en el líder de la revolución, y se transforma él en el líder entonces de esta nueva Rusia comunista. Pero vamos a ver que todavía no avanzamos hacia eso. Lo que sí va a ser Stalin, porque Lenin va a morir de una enfermedad en el 1922, si no me equivoco, 1921 por ahí, lo que sí es que Stalin va a tomar el poder en 1923 y va a transformar entonces a la Rusia en esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que conocimos por casi 70, 80 años como la URSS o la Unión Soviética. ¿Qué va a hacer qué va a hacer Rusia o qué va a hacer Stalin? Va a querer unir territorios que no son de Rusia, pero que él consideraba que históricamente lo habían sido. Por lo tanto, Rusia va a crecer así impresionantemente. La Unión Soviética va a ser gigante, gigante. ¿Qué hacen acá ellos? Forman un partido político, el Partido Comunista Ruso, ya no se llaman más bolcheviques, Partido Comunista Ruso, y instauran una dictadura en que
los que gobiernan son los líderes del Partido Comunista. Y todos estos soviets, todos estos comités van a ser intervenidos por el Partido Comunista. Y va a haber un control absoluto sobre la población, sobre todos. La población. Van a aparecer las policías secretas, van a aparecer la Dirección Estatal de la Economía, como dice, o sea, lo que es una dictadura comunista de lleno, con entonces los bolcheviques que pasan a llevar estas ideas de Marx, de empezar a eliminar la propiedad privada, de empezar a controlar la economía. Ahí van a aparecer los planes quinquenales, que vamos a hablar más adelante cuando veamos a Stalin, en clases más adelante, y todas estas purgas. Purga era cuando hacían como una limpieza del Partido Comunista. Ustedes saben que no todos al final pueden seguir pensando igual. Ya, pues cuando habían disidencias o personas que pensaban distinto dentro del Partido Comunista, venía la purga, es decir, los mataban a todos. O los mandaban a prisiones allá en Siberia a morirse de hambre o congelados o asesinados por lobos, por osos. Eso fue lo terrible que se vivió sobre todo en la primera etapa del comunismo soviético, ¿ya? Después se fue un poco calmando la cosa, pero al principio fue muy, muy duro, y con millones de muertos, como les decía yo. Para que esto... Aquí. Entonces, para que esto funcionara, se empezó a hablar de un Estado totalitario. Totalitario. Es decir, esto, como yo les decía, estos soviets absolutamente controlados por el Partido Comunista. Esta Duma o Parlamento o Asamblea Constituyente, nada, se disuelve, el ejército pasa a llamarse el Ejército Rojo, el comunismo toma ese color, ¿cierto? El color rojo que se supone que representa la sangre de los obreros, por eso le llaman a su ejército el Ejército Rojo, y son entonces quienes van a dominar por casi 70 años a esta Rusia que se transforma en un estado totalitario. Vamos a hablar bien de lo que son los totalitarismos más adelante, porque ahí entra Mussolini, entra Hitler, ya los voy a explicar bien. Pero ¿qué quiere decir totalitario? Viene de total, de tener el poder y el control total. Se prohíben todos los partidos políticos, se prohíbe cualquier tipo de disidencia, de cualquier persona que piense distinto. El partido único es el que otorga los trabajos, es el que otorga las tierras, es el que dirige todo, dirige todo. Y lo vamos a ver ya mucho más adelante, es una de las grandes razones por qué el comunismo termina cayendo en el mundo, porque si bien ofrece, en teoría, mejoras en la calidad de vida de las personas, lo que les mata es la libertad. Y eso lo vamos a ir viendo a poquito más adelante, porque al final el comunismo colapsó en el mundo, no fue solamente algo económico. Y claro, pues los estados totalitarios en el libro, ¿cierto? 1984 es donde quedan más o menos establecidos a que hacen referencia, ¿cierto? A este orden único que viene de un líder, pero ese líder se apoya sobre las bases o la fuerza de un partido político único que es el que controla a las demás, a la demás población. Ya, fíjense, esta es la formación de la Unión Soviética. Hasta 1940, que obtuvo estos últimos países, ¿cierto? Aquí está Lituania, Letonia, Estonia, pero fíjense, lo que es amarillo, ahí está Moscú, ¿cierto? Lo primero amarillo era lo que originalmente era esta Rusia zarista, y después empiezan a entrar Minsk, Kiev, Bielorrusia, y empiezan a entrar, y aquí se empiezan a ir hacia abajo, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, y todos los tal, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, empiezan a invadir todos estos territorios y los hacen parte de la Unión Soviética. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, van a influir sobre todos los países que van a estar acá en Europa, hasta al lado izquierdo de su pantalla. Acuérdense que para el otro lado está el Océano Pacífico y Alaska, Estados Unidos. Para acá que está Europa, donde estoy moviendo el cursor, la Europa Oriental, todos estos países que aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, van a ser invadidos por la Unión Soviética, cuando van camino hacia invadir Alemania,
y si bien no van a ser parte de la Unión Soviética, van a seguir siendo países independientes, van a tener gobernantes que la Unión Soviética determinó, dictadores que ellos determinaron, en Hungría, en la misma Alemania Oriental, en Polonia, en Yugoslavia. Ahí vamos a ir viendo después ya esa historia más de la Guerra Fría. Pero si se fijan, ya siendo el país más grande, ahora imagínense todo lo que era la Unión Soviética, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Chiquillos, lo vamos a dejar acá, yo les voy a mandar, pues creo que no les he mandado ningún power. Esto no lo voy a agregar porque fue un momento de pausa y que trataron de hacer, pero no les funcionó.